Hola simanautas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Opexia. En el día de hoy vamos a profundizar en el tema de la correlación. Y vamos a entender de que la correlación viene definida por un coeficiente de correlación. Pero ese coeficiente de correlación se puede calcular de varias formas. A través de la metodología de Pearson, a través de la metodología de Kendall o la metodología de Spearman. Entonces, por favor te pido que te quedes y averígualo. Hola simanautas, entonces vamos a revisar todo lo relacionado a correlación. La correlación es una medida de la relación lineal entre dos variables cuantitativas continuas, X e Y. Es importante hacer notar que esta covariación no implica necesariamente causalidad. La correlación puede ser fortuita, como en el caso clásico de la correlación entre el número de ventas de helados e incendios, debido al efecto de una tercera variable, la temperatura ambiental, o del aumento del nivel del agua de la piscina y el crecimiento del pasto, producto de la pluviosidad. La correlación es en esencia una medida normalizada de asociación o covariación lineal entre dos variables. Esta medida o índice de correlación R puede variar entre -1 y +1, ambos extremos indicando correlaciones perfectas, negativa y positiva respectivamente. Un valor de R igual a 0 indica que no existe relación lineal entre las dos variables. Correlación despreciable si R es menor al valor absoluto de 0.1. Correlación baja si R está entre el valor absoluto de 0.1 y el valor absoluto de 0.3. Correlación mediana si R está entre el valor absoluto de 0.3 y el valor absoluto de 0.5. Correlación fuerte o alta si R es mayor al valor absoluto de 0.5. Es por tanto importante siempre graficar los datos para visualizar el tipo de relaciones entre las variables y detectar la presencia de valores atípicos o aberrantes, outliers. Utilizaremos el diagrama de dispersión para estos casos. Como pueden apreciar en la imagen, cuando R es igual a 1, la relación o la correlación es perfecta positiva. Cuando es 0.9, existe una correlación positiva alta. Cuando R es igual a 0.5, hay una correlación positiva baja. Cuando R es igual a 0, no existe correlación. Cuando R es igual a menos 0.5, existe una relación negativa baja. Cuando R es igual a menos 0.9, existe una correlación negativa alta. Y cuando R es igual a menos 1, existe una correlación negativa perfecta. La correlación se define en términos de la varianza, S cuadrado, de las variables X e Y, así como la covarianza de X, Y. Es por tanto una medida de la variación conjunta de ambas variables, cov X de Y. La varianza S cuadrado de una muestra representa el promedio de la desviación de los datos con respecto a la media. Es decir, S cuadrado es igual a la sumatoria del cuadrado de X sub I menos el promedio de la muestra, dividido entre n menos 1. O lo que es igual, la varianza es la sumatoria del producto de X sub I menos X barra por X sub I menos X barra dividido entre n menos 1. La covarianza entre dos variables X y Y es una medida de la relación promedio de estas.
es la desviación promedio del producto cruzado entre ellos. Es decir, la covarianza de las variables x y y es igual a la sumatoria del producto de x sub i menos x barra por la diferencia de y sub i menos y barra. Todo eso dividido entre n menos 1. Un valor de covarianza positivo indica que ambas variables se desvían de la media en la misma dirección, mientras que uno negativo indica que las desviaciones acontecen en sentidos opuestos. El problema de usar la covarianza como medida de relación entre variables estriba en que depende de la escala de las medidas usadas. Es decir, la covarianza no es una medida estandarizada. Por tanto, la covarianza no puede ser usada para comparar las relaciones entre las variables medidas en diferentes unidades. El coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de covariación estandarizado resuelve el problema de dependencia de la escala o unidades de las mediciones. Necesitamos entonces una unidad a la cual pueda convertirse cualquier medida. Esta unidad de medida libre de escala es la desviación estándar S o sigma. Al igual que la varianza, mide la desviación promedio de los datos con respecto a la media aritmética. Entonces, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de x sub i menos x barra. Todo eso dividido entre n menos 1. Al dividir cualquier distancia de la media por la desviación estándar, obtendremos una distancia en unidades de desviación. Por tanto, para normalizar la covarianza, la tenemos que dividir por la desviación estándar. Como la covarianza se calcula por dos variables, tenemos que calcular la desviación estándar para cada variable multiplicándolas entre ellas. Es decir, el coeficiente de correlación R va a ser igual a la covarianza de la variable x y y dividido por el producto de la desviación estándar de la variable x por la desviación estándar de la variable y. O lo que es lo mismo, la sumatoria del producto de las diferencias de x sub i menos el promedio de la variable x por la diferencia de y sub i menos el promedio de la variable y, todo eso dividido por el producto de n menos 1 por la desviación estándar de la variable x por la desviación estándar de la variable y. Ambas variables deben ser cuantitativas, continuas. Y si queremos correr test de significancia, las variables deben estar normalmente distribuidas. Luego tenemos el coeficiente de correlación no paramétrico de Kendall. El coeficiente de correlación R de Kendall es no paramétrico, es decir, se puede usar cuando se viola el supuesto de distribución normal de las variables a comparar. La correlación de R de Kendall es particularmente adecuada cuando tenemos un set de datos pequeños con muchos valores en el mismo rango. Se puede usar, por ejemplo, con datos categóricos codificados binariamente, 0, 1. Y estudios estadísticos han demostrado que el coeficiente de correlación R de Kendall es un mejor estimador de la correlación en la población que el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman, por lo que se recomienda usar R para análisis de datos no paramétricos. Luego tenemos el coeficiente de correlación de Spearman, en los cuales aplica en aquellos casos donde no se cumplen los requisitos de coeficiente de correlación de Pearson. Es conveniente utilizar la correlación de Spearman. Es una prueba no paramétrica, no asume una distribución premia de los datos y es más robusta frente a la presencia de outliers que las pruebas paramétricas de Pearson. Luego tenemos el coeficiente de determinación R cuadrado, que mide la cantidad de variación en una variable que es compartida por... Bueno, lo que realmente va a definir si realmente hay una correlación entre las variables independientes y las variables dependientes
es realizando una prueba de significancia del coeficiente de correlación R. Básicamente se trata de probar la hipótesis de que R es distinto a 0, es decir, buscamos rechazar la hipótesis nula de que R o el coeficiente de correlación es igual a 0. Tenemos dos maneras de retar la H0 o la hipótesis nula. La primera es usando el Z-score. Los Z-scores son útiles ya que conocemos la probabilidad de ocurrencia de un valor de Z determinado siempre y cuando la distribución de la que proviene sea normal. Dado que es sabido que R tiene una distribución muestral no normal, tenemos que hacer una transformación de Fisher para normalizarlo. Entonces tenemos que ZR es igual al logaritmo neperiano de la división de 1 más R entre 1 menos R, y tenemos el error estándar que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de n menos 3. Y finalmente, con los dos valores anteriores calculamos el Z, pues, y de esa manera estandarizamos los valores, dividiendo ZR entre el error estándar. Luego, el cálculo de la significancia de R mediante el estadístico T con n menos 2 grados de libertad, que puede obtenerse directamente de R. Entonces la T va a ser igual a la multiplicación de R por la raíz cuadrada de n menos 2 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado. Por último, los coeficientes de correlación están relacionados directamente con la potencia de una prueba. Así que donde exista una alta correlación, la potencia es fuerte y el tamaño de la muestra es adecuado. Hola simanauta, ahora vamos a practicar lo que vimos en la teoría. Con la misma tabla de datos vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente de correlación de Kendall y el coeficiente de correlación de Spearman. Bien, entonces aquí tengo mi tabla identificando mis valores dependientes X y mis valores dependientes Y. Sería interesante como primer paso hacer una gráfica para ver visualmente si hay correlación. Para eso vamos a utilizar el diagrama de dispersión que nos proporciona Excel. Como esto ya es una tabla, simplemente con seleccionar una celda de esa tabla voy a insertar gráficos recomendados y voy a buscar el diagrama de dispersión, que es este que tengo aquí, y le voy a dar OK. Entonces la gráfica que nos dice es que hay una correlación positiva, yo diría baja. Sin embargo, vamos a ver qué nos dice los cálculos, ¿no? Entonces, en Excel, para calcular el coeficiente de correlación de Pearson, hay una función que se llama Pearson, en la cual yo tengo que seleccionar me pide una matriz 1 que serían mis valores dependientes y una matriz 2 que serían mis valores dependientes. Le doy OK y me está dando que mi R es 069.9378660006. Sí, efectivamente la correlación con el método de Pearson es una correlación positiva baja. También puedo calcular el R cuadrado. En la práctica sería elevar al cuadrado el coeficiente de correlación el coeficiente de correlación R. Sin embargo, Excel también nos da una función que se llama RSQ, que me calcula el R cuadrado basado en el coeficiente de correlación de Pearson.
Entonces igual me pide la matriz de los valores independientes y la matriz de los valores dependientes y me calcula el R cuadrado. ¿Sí? Y vuelve a confirmar que la correlación es positiva. Baja solamente el 40% de mis valores independientes explican la variación de mis valores dependientes. Esa sería la interpretación. Pero no nos debemos conformar con esto. Debemos aplicar una prueba de significancia para ver si los datos tienen una correlación estadísticamente significativa. Entonces, suponiendo que los datos se distribuyen normalmente, apliqué el test Z-score, que es para este tipo de casos. Me da que el ZR es 1.73, el error estándar 0.707 y el Z es 2.44. Entonces el valor del estadístico de prueba o el Z del valor estadístico de prueba es mayor al valor crítico. Eso quiere decir en conclusión, ¿okay?, que hay una correlación significativa estadísticamente entre las variables X y Y, suponiendo, repito, que las variables se comportan normalmente, que es algo que no hemos checado. Después tenemos el coeficiente de correlación de Kendall, en la cual es un poquito más complicado de calcular, porque tenemos que utilizar la función rank para primero ordenar los valores independientes, luego los valores dependientes. Luego copiamos estos valores, solamente es el formato sin la fórmula, en el rank X ordenado y en el rank Y ordenado. Si el rango X ordenado estuviera desordenado, entonces a través de los filtros o la función sort o ordenar, ordenamos toda la tabla en función del rango X de menor a mayor. Tenemos con la función contar si, vamos a calcular las parejas concordantes y las parejas discordantes. Tenemos que realizar estas sumatorias tanto en el rango Y como en las parejas concordantes. Luego calcular estos dos parámetros de la metodología, el NCT, que es una combinatoria de estas variables que están en la fórmula, y luego en función de eso vamos a calcular el valor de T o el valor el valor R, que sería este parámetro tau A. Este valor es el R según el método Kendall. Vean que nos da igual que Pearson, 0.7. Pero hay que recordar que en este caso la metodología Kendall y Spearman se recomiendan cuando las funciones no son no paramétricas, es decir, cuando las distribuciones en juego no se distribuyen normalmente. Entonces esa es la consideración que tenemos que tener en cuenta. Con Spearman es un poquito más simple, ya que simplemente lo que hay que es ordenar los valores en función de las variables independientes utilizando la función rank. Luego calculamos la correlación de Spearman, que básicamente usamos la función correl y nos pide la matriz ordenada de los valores independientes y la matriz ordenada de los valores dependientes, y nos da 0.7. Vean que en este caso que usamos la misma tabla entre Pearson, Kendall y Spearman, la correlación prácticamente es igual.
Repito, acuérdense que Pearson es para cuando nuestros datos se distribuyen normalmente y Kendall y Spearman cuando no. Por eso es que se le dicen coeficientes de correlación para variables no paramétricas, porque no son estándar. Y por último, la que nos va a dar o los que nos va a decir si realmente nuestros datos tienen una correlación significativamente estadística es haciendo una prueba de significancia, que ya lo vimos en la parte teórica, que podemos utilizar dos metodologías como vimos en la de Pearson, que es la de Z-score, suponiendo que nuestras variables se distribuyen normalmente, y tenemos la otra metodología que es utilizando un estadístico basado en la T-Students, y en función de eso determinar si nuestra correlación o si nuestros datos tienen una correlación significativa. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y dale click en la campana para las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.